Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. El ministerio de la Iglesia Santidad de Dios presenta el mensaje de la palabra de Dios. Le invitamos para que pueda asistir a nuestros cultos. Estamos ubicados en el 22011 Church Road, Sterling, Virginia, código postal 20164, número de teléfono 571-268-2943. El pastor y congregación le dirán: bienvenido, les esperamos. Y llevarlas al camino glorioso, a gozar eternamente con Jesús. Y al Señor. Alabado Dios. Póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo número 4. Vamos a ver el verso número 12, que nos dice la palabra del Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por eso leemos. Puede dar un gloria a Dios. Puede sentarse. Aleluya. Alabado sea el Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dígale al que está a la par suya: tenemos que ser ejemplo. Aleluya, amén. Y el que no se habla, que se hable este ratito. Tenemos que ser ejemplos. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, una de las cosas que estamos pasando hoy en este tiempo, y es en la mayoría de las iglesias donde existe todo esto, donde muchas personas buscan que haya un ejemplo dentro de nosotros, dentro de nuestras vidas. Al saber, hermanos, que lo que Dios busca cada uno de nosotros es que seamos ejemplo para los demás. Y muchas personas a veces no vienen al conocimiento, al evangelio, es por esa razón. Porque muchos dicen: yo quiero ver que ese hermano me dé un buen testimonio a mí. Me dé un buen testimonio para poder así entrar al evangelio. Y algunos están esperando. Y como nunca vieron en ese hermano o en esa hermana que hubo un buen testimonio dentro de ella o su actitud para, hermanos, el testimonio de dar a los de afuera, esas personas nunca vienen al conocimiento del evangelio. Es prácticamente por nuestras conductas. Aleluya. Es por nuestro testimonio. Es por cómo yo me comporto llamándome cristiano, como yo practico la palabra. Eso la gente dice: para ser como él mejor no soy nada. Para ser como ella mejor no soy nada, me estoy bien así. Entonces la gente, hermanos, se pregunta y dice: no puede nadie cumplir el evangelio. No puede nadie ser un buen cristiano. Si este que se dice ser evangélico no puede cumplir, y entonces o hay quien que dice: cuando yo llegue al evangelio ya van a ver cómo voy a hacer. Ya van a ver cuando yo llegue al evangelio, le voy a enseñar a esa hermanita que le gusta pelear aquí en el trabajo. Cuando yo sea cristiana, entonces le voy a enseñar que voy a ser ejemplo de ella. Y igual el hombre dice: yo voy a ser mejor que él. Yo voy a ser mejor que el hermano, que el
está hasta predicando, puede decir alguien. Entonces, hermanos, nosotros vemos y notamos todo esto, que a veces nosotros podemos servir de tropiezo para aquel que no ha creído en el Señor. Y Jesús dijo en su palabra que hay de aquel que sirva de tropiezo para que alguien no venga al conocimiento del Evangelio. Por eso hay que tener cuidado nosotros. Como cristianos, hermanos, tenemos que tener cuidado nuestra vida, cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros vivimos, cómo nuestro testimonio. ¿Será que tenemos buena reputación de donde trabajamos? Y si vamos a preguntarle a sus compañeros cómo se comporta el hermano fulano aquí en el trabajo, cómo se comporta la hermana aquí en el trabajo. Ah, sí, es un gran relajo ese hermano. Que digan ese testimonio suyo. ¿Verdad que es una mala reputación? Que digan, no, hombre, si esa hermana es la más buchinchera de aquí del trabajo. Es la que más se mete aquí en asuntos ajenos. Y la que le gusta más hablar. Y imagínense, a veces cuando vienen a la iglesia, vienen hasta pegarse su danzadita. Y dice, una hermana dijo una vez, yo que ni estoy bien, pero como el culto estuvo bendecido, me dieron ganas hasta de danzar, dijo. Me dieron ganas hasta de salir danzando, porque ella dijo, me examino que no estoy bien. Entonces cuando el culto está encendido, cualquiera se goza. Pero cuando el culto, hermanos, a veces está un poco apagado y que comenzamos a ver que no hay mucho, hermanos, aquella alegría, no ha bajado la gloria de Dios, hermanos, hasta también todo se apacigua. Pero por eso es importante que nosotros no tenemos que dejar que el enemigo robe lo que Dios ha puesto en nosotros. Lo que Dios ha puesto en nuestra vida es algo especial y no tiene que dejarlo usted a pagar por nada, porque el diablo quiere robárselo. Pero también, hermanos, tenemos a Cristo, que Él siempre nos va a ayudar. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Tú tienes que ser ejemplo. Pablo le decía a Timoteo, tú tienes que ser ejemplo y nadie tenga en poco tu juventud. Aleluya. Alguien dijo una vez, si ese pastor está bien joven, ya estaban ancianos ellos. Y digo, ¿y qué consejo nos va a dar él? Si está joven y nosotros somos ya más ancianos. Pero hay gente que llegan muchos años y todavía son niños, hermano. Hablan como niños, actúan como niños, hacen acciones como niños. Y hermanos, estas personas, por eso Pablo les dice en la carta, hermanos, el escritor del libro de los Hebreos dice, algunos de ustedes debían de ser hasta maestros ya. ¿Cuánto tiempo, dijo el autor del libro de los Hebreos, les he predicado, les he hablado? Hay gente que ha oído cuántos mensajes, cuántas predicaciones y siempre siguen igual. Siempre siguen lo mismo. No hay, hermanos, ese testimonio de llevarlo, hermanos, esa vida de consagración, y se predica de santidad, sigue igual lo mismo también. Hermanos, hasta aquí adentro de la iglesia se refleja quién anda verdaderamente apegado a la palabra. Y hermanos, imagínense que el que anda allá afuera también. Por eso, nosotros tenemos que ser ejemplo. Pablo le decía a Timoteo, tú tienes que ser ejemplo. Cuando tú seas ejemplo, nadie va a tener en poco tu juventud. Aleluya. Cualquiera puede decir si ese está joven, pero cuando alguien está el Espíritu de Dios en él, hermano, entonces, y si él se guarda y si da un buen testimonio, la Biblia dice que Dios honra al que le honra. Si alguien le honra al Señor, no importa la juventud. Cuando David iba a enfrentarse ante Goliat, algunos dijeron, ¿cómo va a poder ese niño vencer a este gigante tan grande? Que este tiene tanta experiencia para pelear en la guerra, y David no podía nada. Pero sabe que cuando David iba, no iba él solo, iba el Espíritu de Dios con él. Y cuando el Espíritu de Dios va con él, y cuando nosotros obedecemos su palabra, Dios peleará a favor de nuestra vida. Es verdad que hay momentos en la carne
puede llegar a frustrarse. Pero sabe que cuando nosotros creemos en el Señor y somos guiados a través de Dios y todo esperamos, como dijo Job, hermanos, Job dijo que estaba, hermanos, en aquel momento difícil, y yo digo, yo en el Señor esperaré. Él es mi redentor y en Él esperaré. En Él esperaré. Cuando Él había dicho ya al final de todo el transcurso que Él pasó, los momentos difíciles, dijo, de oídas se había oído, se había escuchado nada más que otros se gozaban y hablaban de Cristo. Pero digo, este hombre, Job, digo, ahora mis ojos te ven. Ahora yo puedo ver la maravilla. Yo puedo ver cómo tú te has glorificado, Señor, a mi vida. Y él vio la obra de Dios a favor de él. Eso es lo que nosotros necesitamos como cristianos, que el poder de Dios se glorifique en nuestra vida. Pero para ello tenemos que dar un buen ejemplo para los que nos ven, para los que nos rodean, para que digan, este hermano sí da un buen testimonio. Entonces Dios se va a glorificar a favor de nosotros también. Aleluya. Gloria a Dios. Pero cuando nosotros, hermanos, damos un mal testimonio, servimos, hermanos, de tropiezo para los demás. Imagínense que alguien diga, yo por el hermano fulano que va a la iglesia a Santidad de Dios no voy, porque como él no da un buen testimonio, nosotros servimos de obstáculo para que éste no venga. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, si tú como joven y sos ejemplo, y aquí hay en las palabras, yo voy a ir cuidadosamente, aquí que vamos a ir meditando cada palabra que se le va diciendo Pablo a Timoteo en este versículo. Le dice, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta. En palabra, nos quedamos ahí. Lo primero, cuando estaba pasando algo, hermanos, ahí en la iglesia donde estaba pastoreando en Éfeso, Timoteo, estaba pasando cuantas dificultades, porque había, hermanos, tantas iglesias quizás ahí, pero no daban un buen testimonio los que estaban dentro de las iglesias. Y Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que ser diferente a ellos. Tú no tienes que ser igual a ellos. Porque si ellos no dan un buen testimonio, no tienen una buena conducta, no dan una palabra de bendición, entonces tú tienes que dar esa palabra de bendición. Porque había quizás algunas iglesias y les decía, no que vayan a hacer esto no es pecado, que vayan a hacer esto otro no es pecado, que vaya a echarse un partido de fútbol no es pecado. Entonces Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que ser ejemplo de ellos en palabra. Aleluya. ¿Cuál es la palabra que oímos en este lugar? ¿Cuál es la palabra que estamos escuchando en este lugar? ¿Será que la estamos saboreando cada día, la palabra del Señor, o la estamos vomitando, hermano? ¿Será que la estamos echando de nuevo? No, hay que retenerla dentro de nuestros corazones. Pablo le dice, tú tienes que ser ejemplo también en la palabra. Aleluya. Si hay alguno que se para a predicar y a decir, no hombre, ya vienen las fiestas, hermano, vamos a prepararnos con el arbolito de Navidad y no hay problema dentro de las casas, y todos los hermanos se sienten alegres, se sienten tranquilos, porque el pastor o el líder que está hablando les está diciendo eso, ellos están contentos y dicen, no, así sí está bueno. Pero cuando comenzamos a enfrentarlo con la palabra, mucha gente se retuerce y dice, aquí no, hombre, aquí no hay cabida para mí. Pero gracias a Dios que todavía Dios nos ha mantenido como líderes, guardándonos de todo ello, de las fiestas paganas. Estamos en el mundo, pero no tenemos que hacer las cosas que el mundo practica. Daniel, hermanos, y sus 3 amigos, dice la Biblia que se apartaron y se guardaron para no relacionarse con las cosas del rey. Así también nosotros tenemos que hacer. Y le dice Pablo a Timoteo, tú tienes que ser ejemplo. Y también en palabras. En palabra. ¿Cuánta
palabra ahora que se oye de los púlpitos contaminada. En varias iglesias, cuando uno se da cuenta que aquel predicador o aquel pastor está viviendo con otra mujer que no es la de él. Imagínese, hermano, uno se pregunta y dice, pero si la gente cuando oye eso, si él está así, dicen los miembros, también nosotros no hay problema de hacerlo. Pero más de algunos se para y dicen, no es así, eso está al revés. Ahí no hay cabida cuando nosotros, hermanos, nos apegamos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo le dice, tú tienes que ser ejemplo también en la palabra. Si alguien habla de que está torcido, entonces tú tienes que enderezarlo. Y también le dice la siguiente le dice, en conducta. ¿Cuál es nuestra conducta? Aleluya. Como cristianos. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Será que con nuestras formas de actuar estamos ganando a los que no han conocido de Cristo? ¿Será que nosotros, como nuestra conducta es bien delante del Señor y delante de los que nos rodean? A esos pueden decir, entonces este hermano tiene buena conducta y por causa de eso yo voy a ir a la iglesia. Se lo gana usted y viene para la iglesia ese amigo o esa amiga. Y a veces nosotros hasta, hermanos, los que están dentro de nosotros, los que viven con nosotros en nuestras casas, dicen, no podemos ir a la iglesia porque ese hermano solo prendido en la televisión pasa viendo partidos de fútbol, ve películas de Chente Fernández y entonces dicen, no hombre, entonces ¿para qué voy a ir? Aleluya. No hay una buena conducta, no podemos ganar a otro. No podemos ganar a otro. ¿Por qué? Por nuestro propio comportamiento. Aleluya. Y Pablo le dice, tú tienes que ser ejemplo también en conducta. Y le dice, en amor. El amor, hermanos, tiene que estar siempre en nosotros. La palabra nosotros tenemos que predicarla con amor. Pablo le decía, tú tienes que predicar la palabra con amor. Nosotros como predicadores tenemos que preparar los mensajes para poder anunciarle a la iglesia con respecto de los eventos que se acercan. Todo aquel que no obedece a la palabra le viene sufrimiento, pero esto hay que decirlo con amor. Amén. Hay que decirlo con amor, amonestar al hermano con amor. Hay que señalar el pecado con amor para que de esa manera pueda ser cambiado otra persona. Porque yo no puedo cambiar a nadie si mi actitud o si mi forma de hablar, yo lo hablo groseramente de esa manera, no puedo cambiar a nadie. Yo tengo que hablarle con amor de la palabra. Y si no se arrepiente también, viene fuego para aquel que no oye la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta el preparar los mensajes, hermanos, como predicadores nosotros. Cuando nosotros preparamos un mensaje y lo hacemos con el propósito de poder atacar a un hermano o a una hermana desde aquí, ese momento, hermanos, esa palabra no está saliendo con amor, porque estamos tratando de destruir, estamos tratando de dañar. Nunca, hermanos, yo le cuento a mi esposa que conocí unos hermanos allá en El Salvador, que ellos eran predicadores y siempre ellos andaban chequeando todas las casas de los hermanos y andaban viendo cómo en qué desobediencia miraba un hermanito o una hermanita, para que en el culto en la noche empezaban a atacarlo y hablar de aquello que habían visto. Eso no es bueno. Pablo dice que hay que predicar la palabra con amor. Cuando va la palabra con amor, si va de exhortación, usted la va a recibir. Usted la va a recibir. Pero si yo quiero hablar por mis propios medios, usted lo que va a salir herido de aquí, de este lugar. Mi propósito es, Dios sabe cuál es el propósito que hay como predicador. Cuando comienzo a estudiar la Biblia, no quiero dañar a ninguna persona, pero a la carne siempre se va a dañar cuando anda en desobediencia. Pero esto no es problema mío, esto no es problema del predicador. Si se dañó usted la carne y se le atacó por el pecado, esto no es problema de nosotros.
Porque se puede sentir a veces cuando alguien, el predicador, esté atacando a otro. Se puede sentir. Por eso hay que hacerlo en el espíritu, con amor. Y Pablo dice, predica la palabra con amor y que vaya acompañado el espíritu. Aleluya, amén. Que vaya acompañado el espíritu. Porque cuando el espíritu va, entonces hay transformación de las vidas. Nosotros como predicadores, yo no me puedo poner a la par de ustedes como pastor. No me puedo poner a la par de hermanos, de un hermano que ande hablando y diciendo, es que el pastor, no hombre, el pastor no sirve para nada. Y si llegó esto a oídos míos, y yo en la tarde comienzo a preparar un mensaje, ¿qué mensaje puedo predicar para atacar a este hermano o a esta hermana que andaba diciendo eso de mí? Imagínense qué edificación. Yo no me puedo poner a la par de ustedes. Comentarios me pueden llegar, pero eso no hay ningún problema. Eso me va a ayudar a mí. Si es verdad que aquello es cierto que lo dicen, eso me va a ayudar a mí. Hay críticas constructivas y críticas destructivas. Entonces, lo que hay que saber y entender que nosotros no podemos poner los predicadores a la par de los del pueblo. Porque hay gente, porque hay cristianos que están bien y hay cristianos que no están bien. Y que en vez de ayudar, mejor destruyen. En vez de poder edificar, mejor están destruyendo. Y andan metiendo cizaña a uno y andan metiendo cizaña al otro. A esa gente, hermanos, no hay que ponerlos a la par de ellos. Porque si como predicador o como pastor me pongo a la par de ellos, vamos a salir todos los días de culto de aquí, todos heridos de aquí todos los días. Pero lo que yo quiero es de reconstruir cada día. Lo que yo quiero es edificar cada día. Lo que yo quiero es que usted se vaya edificado a través de la palabra de este lugar. Alabado sea el Señor. Amén. Tiene que ir el Espíritu acompañado. Gloria a Dios. En la predicación. Y si es enseñanza, en la enseñanza que vaya el Espíritu Santo. Entonces aquí Pablo le dice: conducta, amor, espíritu y fe. Aleluya. Ahora, yo tengo fe que como predicador, Timoteo, hermanos, tenía fe que iban a cambiar algunos. Y yo he tenido fe que algunos han cambiado aquí en este lugar y los hemos visto que muchos han cambiado. Y ha sido mi fe siempre en predicar la palabra. Desde el día que agarramos el ministerio, siempre tuve la fe de poder construir siempre una iglesia que tuviéramos siempre el temor de Dios en nosotros, hermanos. Y ese es el propósito cada día. Sí, hay cosas todavía que hay que cambiar, pero Dios nos va a ayudar cada día para poder cambiarlas. Dios nos va a ayudar para que cada día podamos ser mejores, que cada día podamos portarnos bien con el Señor. Entonces, el amor, la edificación y la fe, todo esto tiene que ir acompañado en la predicación. Pablo, hermano, siempre era un hombre que se ocupaba el tiempo. Lo preparó tanto a este joven Timoteo. No era hijo de él en la fe. Timoteo no era hijo de la fe del apóstol Pablo, pero desde que lo agarra él, lo toma y comienza a prepararlo. Qué bonito es instruir discípulos, hermanos, y discípulos que estén con ese deseo de querer aprender de la palabra del Señor. Y que diga, pastor, ¿en qué podemos ayudarle? Pastor, ¿en qué podemos hacer? Pastor, ¿en qué podemos hacer mejor esto? Entonces, gente así de esa manera, es bonito trabajar con ellos. Y que estén preparados siempre para poder, hermanos, siempre trabajar en la obra del Señor. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, tiene que ir el amor y tiene que ir el espíritu y la fe. De esperar siempre que la palabra que predicamos, cuando va acompañada de estas cosas, Dios va a hacer transformación en los corazones. Dios va a transformar los corazones. Gloria a Dios. Porque yo a veces quisiera cambiar rápido a una persona. Quisiera cambiarla por mis propios medios, pero jamás no podré cambiarlo. Si yo trato la manera de cambiar a alguien y decirle palabras que tiene que cambiar, entonces esa persona lo que voy a hacer va a ser correrla rápido de aquí en este lugar.
Pero la palabra de Dios es la que construye, la palabra de Dios es la que edifica, la palabra de Dios es la que exhorta. Cuando va la exhortación y el Espíritu Santo, usted recibe con gozo la palabra, usted recibe con alegría la palabra en su corazón, porque usted dice, Dios nos ha hablado y vino fuerte la palabra. Pero en el hermano que estaba predicando, o cuando oímos la palabra, no era él que hablaba, sino que el Espíritu de Dios a través de él. Gloria a Dios. Pero salí diciendo, hermano, solo por mí fue garroteado porque me vio allá en desobediencia. Por eso estuvo hablando por mí. La Biblia dice que cuando veamos a un hermano fallar, vengamos y acerquémonos a él. Aleluya. Acerquémonos a él y digámosle, hermano, lo vi en esta desobediencia. Esto no es agradable delante del Señor. Y la Biblia dice que cuando nosotros hacemos esto, y si el hermano a quien usted está amonestando y lo ve otra vez en la misma desobediencia, tome a otro, dijo Jesús, por dos, y tómelos y diga, y amonéstalo nuevamente. Y si dijo el Señor, si no hace caso a los dos testigos, a los tres testigos no hace caso, tómenlo por publicano y gentil. Aleluya, amén. O sea, hermanos, que nosotros tenemos que edificar con amor. Hay que hablar con amor la palabra del Señor. Nunca podemos apartarnos de las hermanos, de la palabra del Señor, porque el día que nosotros nos apartamos vamos a fracasar. Nuestra vida va a ir de mengua. Por eso yo quiero que cada día nosotros nos apleguemos a la palabra en este lugar. Para que usted no sienta fuerte la palabra, usted tiene que guardarse, usted tiene que santificarse cada día. Para cuando venga la palabra fuerte, usted va a decir, gracias al Señor que Dios se está acordando de mi vida. Y todavía Él tiene misericordia de mí, porque Él no quiere que nadie se pierda. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros no nos perdamos y no nos vayamos a la condenación. El espíritu, fe y pureza. Aquí viene. Aleluya. La fe y ser puro. Que lo que yo predique, tengo que vivirlo. Que lo que yo hable, tengo que practicarlo. Porque si no lo practico, voy a servir de burla siempre de todos. Cuando yo me baje de aquí, de este lugar, hermanos, cualquiera me va a criticar. Pero cuando yo vivo de acuerdo a la palabra del Señor, Pablo le decía, cuídate de ello, le decía a Timoteo. Cuídate de todo para que seas ejemplo y nadie tenga de qué hablar de ti. Aleluya. Cuando nosotros andamos con el cuidado, cuando nosotros andamos, hermanos, en santificación, en pureza, nosotros podemos amonestar a otro que anda en desobediencia y ese hermano no va a tener en qué atacarlo a usted. No va a tener en qué decirle, pero si usted anda igual, no le va a decir así. Usted, como tiene un buen testimonio, el hermano que usted está amonestando le va a recibir el consejo que usted le esté dando también a él. Aleluya. Pero querer aconsejar a otro y anda más chueco, no se puede de esa manera. Entonces hay que ser ejemplo de todo. No hay muchos amenes, pero estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Esto de eso se trata, de aprender. Aleluya. Hay predicaciones que usted le está dando con todo y está alabando al Señor con todo cuando estamos predicando. Pero en estos momentos aquí es donde estamos aprendiendo. Y se necesitan estos mensajes dentro de la iglesia. Se necesitan mensajes para poder aprender, hermano. A veces uno dice, no, si yo ya no sé lo que está diciendo el predicador, todito lo sé. ¿Y por qué no lo pone en práctica, pues? ¿Es porque se le ve que todavía está patinando? Porque se le ve que no dan buen ejemplo. Aleluya. Los que dicen eso son los que más, hermanos, no dan buen ejemplo. Los que dicen, yo ya lo sé todo. Y ni voy a la iglesia. Algunos dicen, ni voy a la iglesia. Ya sé lo que van a predicar. Ya sé qué es lo que van a decir. Hermanos, los hermanos de Berea, dice la Biblia, que cuando Pablo llegó
a Berea, dice que estaban atentos a la palabra, oyendo lo que el apóstol decía. Aleluya. A veces nosotros no ponemos atención a la palabra. Y Pablo dice que cuando él predicaba, los hermanos estaban atentos, y cuando se terminaba el culto, se iban para sus casas, ellos tomaban las escrituras y comenzaban a leer y a decir: es verdad lo que los apóstoles dicen, es cierto, venga a ver aquí, hermano. Quizás llamaba el esposo a la esposa y le decía: mira, aquí está el mensaje que estaba predicando Pablo esta noche. Aquí está todo clarito. Pero como nosotros a veces no leemos la Biblia, cuando oímos, hermanos, predicaciones fuertes, nosotros decimos: en puro en la carne estaba el predicador. No, aquí hablamos palabra de Dios, no invento de nadie. Por eso hay que oír la palabra del Señor. Aleluya. Y Pablo le dice a Timoteo: tened cuidado, porque ahí andan unos hablando palabras. Andaban hablando, hermanos, palabras por ellos mismos. Y le dice a Timoteo: ten cuidado de estos hombres. Ten cuidado de ellos, porque esos te van a perjudicar. Esos te van a dañar. Cuentos que andan hablando ahí, inventos de ellos. Hermanos, hombres que se levantaron también en esta carta, o en la segunda carta creo que dice que se levantaron dos hombres en contra de lo que el apóstol Pablo predicaba. Y dice la Biblia que cuando Pablo se enfrenta a ellos, a Emineo y Alejandro, les dice: ¿ustedes por qué? Porque Pablo predicaba que había resurrección, y estos comenzaron a meterle cizaña a los hermanos que estaban dentro de la iglesia de ahí. Les dijeron: mentira, lo que predica Pablo no es cierto, lo que predica él. Miren, y dice la Biblia que era como gangrena que estaba comiendo dentro de la iglesia. Y Pablo dice que se para con la revelación del Espíritu Santo y se los entregó a Satanás a estos hombres. ¿Para qué? Para que aprendan a respetar, dijo él, la palabra del Señor. Entonces Pablo, hermanos, tenía un hombre, autoridad. No eran hombres que tenían grandes elocuencias, que andaban con grandes trajes, que andaban bien vestidos. No, los apóstoles andaban con sandalias. Andaban, hermanos, hasta mal vestidos ellos. Pero cuando ellos se paraban a predicar la palabra del Señor, predicaban con autoridad. La Biblia dice que había un sermón que dio Pablo hasta la medianoche. Y de la medianoche hubo un descanso, repartieron el pan y luego toma otra vez el tiempo hasta rayar el alba. Predicando. Estos apóstoles, hermanos, estos hombres estaban bien definidos y ellos sabían que lo que a Dios los había levantado. Ahora en este tiempo más el plante que hay de los predicadores. A uno una vez lo pusieron a predicar por primera vez, se puso corbata, se puso saco. Iba bien trajeado, hermano. Imagínense que solo 5 minutos aguantó. Más el plante, ahora los grandes apostolones de este tiempo, hermanos, bien trajeado. Y lo que les gusta es que cuando dicen: dejamos al reverendo tal, ¿qué va a pasar? Les gusta que lo reciban con un aplauso. Y ya no quieren el aplauso para Dios, sino que lo den para ellos. Ahora Pablo, cuando estaba el apóstol Pedro predicando, y ahora que oyera el apóstol Pedro a estos apóstoles de ahora, este tiempo, hermanos, quedan abajo de una vez, quedan tirados. Pablo, hermanos, ¿cuántos? Y él dijo: yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo, dijo él. ¿Cómo sufrieron? Si nosotros registramos las cartas del apóstol Pablo y la vida de él que él tuvo cuando predicó la palabra, él sufrió naufragio. Él sufrió, hermanos, cuántas cosas que lo azotaron. Fue apedreado, una vez lo sacaron por la calle y dijeron: ya está muerto, dejémoslo ahí porque ya no se va a levantar. Pero el Espíritu de Dios no le dio todavía que se muriera el apóstol, porque no había terminado su carrera. Tenía algo más que hacer todavía. Cuando Dios levanta a un hombre, aunque el diablo dice: lo voy a callar, que ya no hable de este evangelio, aunque el diablo lo diga, pero Dios siempre, cuando quiere que alguien predique la palabra, Dios tomará el control, Dios lo cuidará, Dios lo respaldará siempre. Y eso queremos ser nosotros también. Aleluya. Pero hay que cuidarnos. Aleluya. En conducta. Y esto no solo se requiere en los líderes, usted también. Aleluya. Está oyendo la palabra.
se requiere que todos nosotros nos cuidemos en conducta, en amor, tener amor y tener el Espíritu de Dios en nuestra vida. Además que cuando está el Espíritu Santo en nosotros, tenemos todas estas cualidades. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros podemos tener los dones del Espíritu Santo. Porque cuando está el Espíritu de Dios en nuestra vida, se nos hace fácil hacer cuantas cosas. Aleluya. Por eso la Biblia dice que cuando Dios nos ha puesto a muchos, Dios nos ha levantado, les ha dado diferentes dones dentro de las iglesias. Dios nos ha dado diferentes cualidades y en diferentes áreas donde poder hablar o donde poder trabajar en la obra del Señor. La Biblia dice que a algunos les ha dado don de profecía, a algunos les ha dado el Señor don de sanidades, a otros Dios los ha levantado, hermanos, para que puedan también construir, también trabajar dentro de la obra también. Porque alguien dijo, bueno, si no es don, ese, el poder traer hasta flores. Las hermanas traían flores, pues yo no han traído. Alguien dijo, eso no es, pero es algo que usted está adornando la obra. El que trabaja en la cocina, las hermanas que trabajan en la cocina para la obra del Señor. Y usted no las ha visto, esas hermanas aquí con el micrófono, con todo. Alabaré, alabaré. No ha cantado. Pero es buena si le dice, hermana, ¿usted cree que nos puede preparar ahí comida hoy el protemplo? Amén, dice la hermana, con todo. Y siempre ahí se está notando. Entonces, si no estuviera esa hermana, todos somos útiles, hermano. Aquí dentro de la obra del Señor, todos somos útiles. Algunos para hacer diferentes áreas, pero esto es para la obra del Señor. Cuentan una vez que en una orquesta donde estaban cantando, el dueño de la orquesta dice que alguien que tenía la flauta, dice que dijo, yo ni sirvo para nada aquí en esta orquesta, que dijo, como el de la flauta, pues, ¿para qué voy a tocar ya? Siguieron tocando la orquesta y dice que el dueño de la orquesta dice que se dio cuenta que hacía falta, como el oído, al que tiene ya la música, que sabe, dijo, hay algo que no le están tocando, dijo, y paró la orquesta. Y dijo, ¿quién es el que no está tocando? Si oye que no suena un instrumento. Entonces dice que dijo aquel todo avergonzado que tenía la orquesta, yo ya no toqué porque no, yo creo que esto no funciona para mí, ni iban a echar de ver que yo no estaba tocando. Pero el dueño de la orquesta sí se dio cuenta. Así que si usted está limpiando la banca, Dios se está dando cuenta que usted la está limpiando aquí, hermano. Si usted pasa hermanos aquí el vacío, Dios se está dando cuenta que usted está trabajando. Si usted va a sacar la basura de los baños, Dios dice, este hermano está trabajando, esa hermana está trabajando. Eso es lo que Dios ve. Usted no lo haga porque lo va a agradar al hermano Benjamín. No, usted hágalo porque quiere agradar al Señor. Eso es lo que queremos, agradar a Dios en todo. Así que esta noche podemos aprender de la palabra de Dios que lo que necesitamos en nosotros es el Espíritu Santo en nuestra vida. Para que la obra del Señor crezca y continúe adelante, necesitamos siempre la unidad entre nosotros. No se puede echar a andar ninguna construcción si unos están pegando ladrillo y los demás van a pegar los adobes que les decían allá en El Salvador, lodo. No puede. En una construcción tiene que ser lo mismo para construir y terminarla. Así que tenemos que cada día unirnos, iglesia, unirnos en el amor de Jesús, para que de esa manera podamos triunfar, podamos vencer todo dardo del enemigo. Gloria al Señor. Así que póngase de pie. Gracias damos a Dios por la palabra en esta noche. Oramos al Señor unos minutitos y le damos gracias a Dios porque Dios nos ha hablado. Padre, te adoramos, te bendecimos tu nombre. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque tú eres bueno. Tú eres digno, Señor, que te adoremos y te exaltemos tu nombre. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, en este momento. Gracias por todo lo que haces. Espero, Señor, he predicado tu palabra. Y espero que, Señor amado, hagas tu efecto, Señor, en los corazones de cada uno de nosotros.
Que tu palabra, Señor, pueda quedar sembrada y que podamos, Señor, guardarnos en santificación, en pureza, en amor para ti, Señor amado. Que podamos ser ejemplo, Padre, de gloria, para que muchos puedan venir al conocimiento tuyo, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos gracias, oh Dios, en esta noche. Te pido que obres por la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán blanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y oyeréis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Algunos están esperando y como nunca vieron en ese hermano o en esa hermana que hubo un buen testimonio dentro de ella o su actitud para, hermanos, el testimonio de dar a los de afuera, esas personas nunca vienen al conocimiento del evangelio. Es prácticamente por nuestras conductas. Es por nuestro testimonio. Es por cómo yo me comporto llamándome cristiano, como yo practico la palabra. Eso la gente dice, para ser como él mejor no soy nada. Para ser como ella mejor no soy nada, me estoy bien así. Entonces la gente, hermanos, se pregunta y dice, no puede nadie cumplir. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. El ministerio de la Iglesia Santidad de Dios presenta el mensaje de la palabra de Dios. Le invitamos para que pueda asistir a nuestros cultos. Estamos ubicados en el 22011 Church Road, Sterling, Virginia, código postal 20164, número de teléfono 571-260. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por eso leemos, puede dar un gloria a Dios, puede sentarse, aleluya. Alabado sea el Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dígale al que está a la par suya, tenemos que ser ejemplo. Aleluya, amén. Y el que no se habla, que se hable este ratito. Tenemos que ser ejemplos. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, una de 38 29 43. El pastor y congregación le dirán: bienvenido, les esperamos. Y llevarlas al camino glorioso a gozar eternamente con Jesús. el Señor. Alabado Dios. Póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo número 4. Vamos a ver el verso número 12, que nos dice la palabra del Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, las cosas que estamos pasando hoy en este tiempo. Y es en la mayoría de las iglesias donde existe todo esto, donde muchas personas buscan que haya un ejemplo dentro de nosotros, dentro de nuestras vidas.
al saber, hermanos, que lo que Dios busca cada uno de nosotros es que seamos ejemplo para los demás. Y muchas personas a veces no vienen al conocimiento, al evangelio, es por esa razón. Porque muchos dicen, yo quiero ver que ese hermano me dé un buen testimonio a mí. Me dé un buen testimonio para poder así entrar al evangelio.